Saludos amigos, aquí comienza 49 o más. Bienvenidos amigos una semana más a este programa 49 o más, que busca presentarles un libro interesante, ya lo saben, cada semana. Nos acompaña hoy Antonio Rubio Muga de nuevo. Antonio, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, un libro hoy pretencioso donde los haya, porque, aunque solo sea por el título, Momentos estelares de la humanidad. Es el título de este libro que firma Stefan Zweig. Dinos un poquito quién es, antes de nada, el autor, Stefan Zweig. La editorial Acantilado le ha puesto de relevancia una vez más. Stefan Zweig nació en Viena en el año 1881 y murió en Petrópolis, en Brasil, en el año 1942. Es un escritor enormemente popular, no solo, tanto en la faceta de ensayista, hay algunos ensayos suyos que merecen la pena, biógrafos, hay una biografía de Erasmo de Rotterdam, de Montaigne, bastante interesante, y también como novelista. Al final se convierte en esa faceta de narrador fascinante que vemos cuando cada uno lee, se acerca no solamente a esta obra suya, y sin un momento estelar de la humanidad, sino a cualquiera de las biografías o de otras obras que ha escrito. Bueno, decía lo de pretencioso porque, claro, alguien que nos esté viendo en este momento y haya visto la portada del libro, por ejemplo, pues dices, hombre, querer reunir en un libro momentos, los momentos estelares de la humanidad, que son muchos, Sí. pues no caben en un libro, ¿no? Pero, bueno, pues es una selección, podríamos decir, ¿no? Sí, hace una selección de 14 momentos. Debido al tiempo que tenemos, tendríamos que haber dedicado 2 minutos a cada momento o menos, imposible. Entonces yo he cogido 6. Pues, Bueno, nosotros vamos a hacer una selección de la selección. Invito a, como siempre, al libro, a que se acerquen al libro y puedan verlo en su magnitud, como toda la obra de este autor. En el prólogo habla de Goethe, que dice que la historia es ese misterioso taller de Dios. Y en la mayoría de las ocasiones, lo que sucede en la historia es algo trivial, es algo irrelevante. Pero hay momentos sublimes. Después de millones de horas, dice en el prólogo, de inútiles, aparece ese momento estelar de la humanidad, que hace que un genio, pues en un momento nace, y eso perdura a través de la historia. Y es lo que pretende, evocar esos momentos. Esos momentos estelares. Bueno, vamos con el primero de esos momentos. Nosotros hemos hecho una selección y el primero sería la conquista de Bizancio, por ejemplo. Sí, nos situamos, claro, estamos hablando de que está todo absolutamente datado. El 29 de marzo del año 1453, 29 de mayo de 1453. El poquito antes, el día 5 de febrero, había fallecido Murat, y Mehmed, su hijo, pues se va a hacer cargo de lo que va a ser nombrado sultán de todo el Imperio Otomano. Y esto va a marcar la historia. ¿Por qué? Porque va a ser el final del Imperio Romano, podríamos decir, de Oriente, y también del cristianismo en esa parte. Entonces él se entera de la noticia del fallecimiento de su padre, coge un caballo y de una tacada se coloca en el Bósforo 120 kilómetros corriendo. ¿Para qué? Pues para liquidar a su posible rival, que era su hermano. Le manda matar y luego asesina al asesino de su hermano. Entonces este era Mehmed el que se hizo cargo de este gran imperio otomano. Entonces él va a ser el sultán de los turcos, y el primer golpe que va a dar va a ser contra el imperio de Bizancio, lo que hoy en día es Estambul, Bizancio, Constantinopla, y va a luchar contra ese imperio romano y focaliza toda su visión en Constantinopla. Allí está la catedral de Santa Sofía. No, a lo mejor no la hemos visitado, pero sabemos cómo la tenemos en nuestra mente. Y Constantino, ante el peligro que se le avecina, pues va a pedir ayuda fundamentalmente a Roma y a Venecia. Y Venecia no se la va a dar, y Roma le va a enviar algunas galeras y algunos soldados. Bueno, ciertamente uno de esos momentos sin duda impresionantes. Como tú decías, pues Santa Sofía, pues yo por ejemplo no he estado, pero quién no la tiene en su imagen, ¿no? La belleza, ¿no? de lo que significa Santa Sofía, ¿no? Aquí entraría también un tema que tiene que ver con
con la fe, ¿no? En cuanto a la guerra que se produce ahí, ¿no? Sí, ellos, dentro de este capítulo hay un apartado que lo llaman la Misa de la Reconciliación, el legado de Roma, que llega a esa situación, es Isidoro, y junto con el patriarca ortodoxo Gregorio van a celebrar una misa en Santa Sofía. Ellos llaman la Misa de Reconciliación, no olvidemos que en el año 1054, si no mal recuerdo, Miguel Celulario había dividido la Iglesia de Oriente y la Iglesia Y de la Occidente, Iglesia de Occidente. los ortodoxos, pues en esa misa se creía que iba a ser la Misa de la Reconciliación ante lo que se le venía encima. ¿Por qué? Porque inmediatamente después va a comenzar la guerra. Y entonces aquella paz que habían jurado, Mehmet había jurado mantener esa paz con el imperio, no lo lleva a cabo. Él había construido una fortaleza llamada Rumili Hisar en la parte europea y cerraba el paso hacia el Mar Muerto. El día 5 de abril de 1453, un gran ejército otomano inunda esa llanura de Bizancio con una idea de empezar el asedio de la ciudad. Bueno, este sería uno de esos momentos. Vamos a dar un Sí, salto. pero una cosita nada más importante, el asedio se llevó a lo largo de meses, llegaron algunas ayudas por parte de Roma, pero al final una cosa muy curiosa, que hay una película de Fitzcarraldo que lo consiguen en el Amazonas, me recordaba, transportan 70 barcos para llevarlo al otro lado de la bahía una noche a través de una montaña y entran, derruyen lo que es la muralla y pueden entrar por un acceso de una puerta, la puerta Quercaporta, que se les había olvidado cerrar. Bueno, cientos de hombres fallecen y al final se hace con el imperio. Y en poco tiempo, pues aquella puerta olvidada dice que decide la historia del mundo. Bueno, como digo, vamos a adentrarnos en un segundo momento de estos momentos estelares, que quizá no tenga tanta repercusión histórica, no sé, o tanto Bueno, conocimiento, ¿no? Pero es realmente una epopeya, sin duda, ¿no? El descubrimiento del Océano Pacífico. sí. Bueno, a ver, para los extremeños, Vasco Núñez de Balboa pues tiene mucha relevancia, como tantos otros extremeños. Colón viene después del primer viaje, en 1493, trae a los Reyes Católicos una serie de... viene entrando triunfal en Sevilla, va a Barcelona, se encuentra con los Reyes Católicos y les infinidad de objetos que trae como obsequio. No es nada comparado con todo el oro que hay allí. Hay unas islas con enormes minas de oros. Aquello que hace, pues cantidad de españoles que se marchen a hacer las Américas, nunca mejor dicho. Entonces, la isla de la Española, luego después Santo Domingo o Haití, completamente, ahí estaban los primeros que fueron con Colón, los primeros colonos, establecidos tranquilamente, pues llegan hordas de holgazanes que vagan y lo único que buscan es oro. Y en esa búsqueda de oro, el gobernador, el bachiller, Martín Fernández Enciso, decide pues dar paso a tierra firme, ya se queda la isla pequeña, y dar salto al continente. Y es ahí cuando aparece metido en un cajón como polizón nuestro hombre, que es Vasco Núñez de Balboa, que había nacido en el seno de una familia noble de Jerez de los Caballeros, en Badajoz. ¿Qué sucede? Que el hombre se había arruinado, estaba en bancarrota. Entonces, huyendo de los acreedores, pues se embarca Como polizón. como polizón, sí, sí, en aquellos barcos, y hay un momento en que llegan a tierra firme y descubren que está allí y le tienen que dejar. Pero Balboa, que era bastante inteligente, va a usurpar el poder a ese gobernador, a ese bachiller Enciso, y va a ser él el que incurre en una rebelión de la cual solamente va a salir de una manera. Le esperaba la horca, pero la única manera que tiene de salir es conseguir oro y gloria para España. Entonces, el éxito, dice el autor, justifica cualquier delito que hubiera cometido. Entonces, va a emprender esa búsqueda del, no, vamos a decir, del dorado, sí, de ese dorado. Sí, Entonces, donde supuestamente le hablan un indígena de que hay un mar hacia el cual corren ríos llevando oro. Y es ese mar, el océano, que él pretende llegar. y ahí empieza, digamos, podríamos decir, una expedición, ¿no? Sí, una expedición, él Que es la pide, que va a llevar a este descubrimiento. pide ayuda y no espera que llegue esa ayuda a España con el temor de que pudiera ser pues juzgado y simplemente con 190 hombres, el 1 de septiembre de 1513 se emprende
hacia la inmortalidad, dice, en esa búsqueda de ese nuevo mar, de ese nuevo. Entonces atraviesa llanuras, atraviesa montes, terrenos pantanosos, se encuentra con nuevas dificultades, con un cacique, al final no le queda otra que entablar relaciones con él, y le habla de que ya muy cerquita se va a encontrar ese mar, tiene que subir a una cumbre, y él para a todo su ejército porque él quería ser el primero en poder contemplar ya el mar. De los 190 hombres que partieron, 77 llegan casi al final, y fue el día 25 de septiembre del año 1513 cuando la humanidad conoce la nueva tierra, ese océano, perdón, el mayor de la Tierra. Océano Y el Pacífico. Océano Pacífico. Tenía que regresar, pero oye, allí no se encuentra tanto ore, de que le habla Pizarro, un paisano suyo, de que hay un lugar que él ha oído hablar, que, repleto de oro, que se llama el Virú. Y entonces va a emprender esa nueva conquista, para la cual sí necesita dinero y sí necesita hombres. En ese paso, si me permite que te cuente rápidamente, Pizarro quiere llegar el primero al Virú, a Perú, antes que él, y le condena, le juzgan y al final muerde en el cadalso. Bueno, esa es otra historia Sí, bien interesante que da casi para otra epopeya, pero no la vamos a mencionar aquí. Damos el salto a otra de las que hemos seleccionado, que es Waterloo, una sí. batalla de esas, pues eso, históricas, conocida seguramente de muchos espectadores, ¿no? La batalla de Waterloo y como personaje Napoleón. 18 de junio de 1815. Mucho se ha escrito, pero hay un personaje, Napoleón, se había escapado de la isla de Elba y había conquistado Lyon rápidamente. La noticia se difunde, llega a París, ocupa las Tullerías, y los gobiernos franceses, los gobiernos ingleses, los gobiernos de Prusia y Rusia, pues deciden montar un ejército para volver otra vez a parar los pies a Napoleón. Napoleón se da cuenta del peligro y tiene que atacarlos por separado, y la primera lugar donde va a ser hacia Bélgica. El 15 de junio se traslada hacia las fronteras y hace retroceder al ejército ruso. Wellington, el inglés, se acerca y Napoleón, va a separar su tropa. Y hay un personaje muy importante que es Grouchy, que él dice, es el que da un poquito el sentido de ese momento estelar, cómo separa la parte de su ejército Napoleón, y a ese Grouchy, que había sido un mariscal, había empezado pues con un soldado, decía que no tenía grandes dotes, pero sí era muy obediente, era su hombre de confianza, era un hombre fiel y era un hombre honrado y sensato. Pues le encarga un día antes de la batalla, el 17 de junio, que le entrega un destacamento y que vaya a perseguir a los prusianos, para Napoleón enfrentarse él solo ya con los ingleses, con Wellington. Y esa noche, la noche previa, se ha escrito mucho, él habla aquí, cómo estuvo lloviendo toda la noche, el ejército apenas pudo dormir, Napoleón conciliar el sueño, de hecho apunta que Napoleón solamente durmió 2 horas aquel día, pues llega la mañana siguiente a las 9, las tropas están reunidas para empezar el ataque y el suelo está completamente empapado, pero empieza el avance, él tiene 70.000 hombres, 70.000 gargantas de los soldados gritando al emperador Napoleón frente a los ingleses. ¿Quién va a ganar la batalla? Dice que el primero que reciba ayuda. Los ingleses, Wellington por parte de Blucher y Napoleón por parte de Grouchy, que le había mandado a luchar contra los prusianos. Y aquí está la clave. ¿Qué fue el error de Grouchy? Obedecer fielmente las órdenes de Napoleón y seguir a los prusianos. Entran en batalla y hay un general también con Grouchy que se llamaba Gerard, que le dice, oye, nuestro emperador Napoleón está luchando, necesita nuestra ayuda. No, él se mantiene fiel a la orden que le había dado. Llegan primero los ingleses y al final Wellington es el que gana la batalla de Waterloo. Una cosa muy interesante que cuenta aquí cómo rápidamente pues la noticia se expande y hay un aventajado, dice, derrotan a Napoleón, pero hay un hombre, dice, que va corriendo en una calesa, llega a Bruselas, viaja a Londres y como él había sido el primero, todas las noticias le habían llegado, hace saltar la bolsa de Londres y se va a convertir en una de las grandes fortunas que hay en Europa, que no es otro que la familia Rothschild. Al final, toda Europa se ha enterado del derrote de la batalla de Wellington, de Waterloo por parte de Wellington, menos aquel mariscal francés que había mandado contra los prusianos. En un último honor, vuelve al campo de batalla, pasa por en medio de todo lo que es el ejército inglés, consigue los que quedaban derrotarlo y no pierde ni un solo cañón, dice, ni un solo hombre. Fue el último servicio
que hizo al ejército, a la nación francesa. Bien, bueno, otro momento estelar impresionante. Antes nos ha salido así de refilón porque al hablar del Dorado, pues se hace alusión a distintos momentos. Ujú. Pero nosotros nos vamos a referir ahora al descubrimiento del Dorado, situándonos en la famosa fiebre del oro, la búsqueda del oro en California, Estados Unidos. Hay un personaje que parte de aquí, desde Europa, Suter, hacia Estados Unidos, hacia Nueva York. En el año 1000, en enero del 48 procede todo, pero en el 34, 14 años antes, del puerto de Le Havre, al norte de Francia, parte un barco hacia Nueva York y en él sube Suter, Johann Augusto Suter, que había nacido en Basilea y tenía entonces 31 años, perdón. Ujú, Y aquel hombre también, como muchas veces sucede y hemos apuntado, tenía mucha prisa en partir. ¿Por qué? Porque había caído también en bancarrota y se había dedicado a robar y a falsificar monedas. Entonces rápidamente tenía que marchar al otro mundo para que no le capturaran. Llega el 7 de julio a Nueva York, allí se establece durante 2 años, va a desempeñar cantidad de trabajos, pero se da cuenta de que la gente marchaba hacia el este, hacia Missouri. Y entonces, pues bueno, él también, como un campesino más, se marcha hacia Missouri. Allí se establece y sigue viendo pasar gente todavía más al este. Entonces allí estaba California, una California que estaba completamente todavía inexplorada. Y un día de 1837, 3 años después de haber llegado, vende todos sus bienes y emprende un viaje hacia California. ¿Con quién va? Va a ir con 2 oficiales, va a ir con 5 misioneros y con 3 mujeres, rumbo al Pacífico. Ese viaje va a durar 3 meses. Y es allí ujú. donde él, al final, los oficiales le abandonan, los misioneros no van a continuar y las mujeres se mueren. Y va a llegar solamente Suter a San Francisco, atraviesa Estamos hablando de lugares casi desérticos en sí, sí, estos momentos. completamente. Donde me ha hecho gracia cuando lo leía, dice, allí lo que había reinaba el desorden español, aumentado por la ausencia de cualquier autoridad. Alquila un caballo, sigue viajando hacia Sacramento y se establece en Monterrey, donde pues se establece con el gobernador, que era Alvarado, y le pide la posibilidad de cultivar la tierra y va a obtener y fundar un nuevo reino, dice que, bueno, potenciar aquella parte desértica, como decías tú, y va a crear la nueva Helvecia. Allí se establece y con él 2 o 3 europeos nada más, 150 canacos, que son negros, y unos bueyes, unas provisiones, unas cuantas semillas, 50 caballos, 75 mulos, vacas y ovejas. Y aquello empieza rápidamente a construir, a sembrar y obtiene un éxito colosal, tan colosal, que se va a convertir en poco tiempo, a través de la agricultura y la Ujú, ganadería, en uno de los hombres más ricos del mundo. Pero hay algo que en el año 1848 va a cambiar su vida. Uno de los aserraderos que tiene, un empleado suyo, llamado James Marshall, que era carpintero, va a hablar con él y del bolsillo se saca una pepita de oro, un puñado de arena, uno de granos amarillos con oro. Aquello él le pide y dice, bueno, guardemos silencio. sí, ¿dónde has encontrado esto? Sí, vamos a guardar silencio, vamos a construir un aserradero mayor y vamos a venir nosotros a explotar el oro. ¿Él va a guardar silencio? Pues no. Se hubiera convertido en el hombre más rico del mundo, no solamente ya del país, sino del mundo. Y a los 8 días, Marshall revela el secreto y allí se termina todo. Los hombres de Suter dejan de trabajar para él, empiezan a llegar cantidad de personas, empiezan a saquear absolutamente todo y lo que era su gran imperio se queda absolutamente usurpado por todas aquellas personas. Del año 1848 al 51, en 3 años, cantidad de gente. Suter se convierte en un mendigo y la gente buscaba, hemos hablado antes del dorado, esa fiebre del dorado. Se retira a una granja suya con su mujer, que había llegado, y vuelve otra vez, lo que es curioso, a enriquecerse a través de la agricultura. Y hay una fecha importante que lo va a cambiar todo, 1850. California se incorpora a Estados Unidos y va a tener ya unas leyes. ¿Y qué sucede Ujú, aquí? Que Suter va a reivindicar su tierra. ¿Por qué? Porque todo lo que se lo había usurpado de San Francisco era suyo. Va a pedir 25 millones de indemnización a California y va a pedir otros 25 millones de indemnización de la época, de dólares, a los estados de la Unión y va a demandar a 17.221 granjeros que habían usurpado todos sus territorios. Y lo curioso de todo esto, que el 15 ujú. de mayo
del año 1855, el juez Thomson reconoce los derechos de Suter. Ahí está la clave, reconoce sus derechos. ¿Qué sucede? Que esos 17.000 estallan en un tumulto, le dejan completamente arruinado, sus 3 hijos fallecen, se suicidan o son asesinados, Suter se queda absolutamente en bancarrota, sin nada, pero reconoce, el juez tiene una sentencia donde garantiza los derechos, dice, de la fortuna más grande de la historia universal, y dice el autor, hasta ahora nadie ha reclamado la herencia, pero es suya. En fin, una historia Sí. realmente impresionante. Bueno, nos queda no mucho tiempo, ¿eh? Y no sé si vamos a poder hacer las 2 que nos quedan. La siguiente le va a traer muchos recuerdos a, sobre todo, personas que nos siguen, porque ya hemos hecho alusión a epopeyas muy parecidas a esta, ¿no? La de, pues eso, la lucha titánica por el Polo Sur, que se ha recogido pues en cantidad de libros, hay canciones, etcétera, ¿no? Rememorando esta hazaña del capitán Scott, Sí. ¿no? El capitán Scott, 90 grados de latitud, 16 de enero del año 16 de enero de 1912. Efectivamente, sí, como cantaba la canción de Mecano. Entonces, el siglo XX, pues en un mundo ya prácticamente sin secretos. Había quedado pues África en el siglo XIX, se había explorado todo, y la Tierra ya estaba todo, pero había 2 partes que no se había llegado, que era el Polo Norte y el Polo Sur. Durante décadas el hielo había preservado pues que llegáramos justamente al polo. Aquello que parecía inalcanzable, en poco tiempo se va a lograr. Una expedición de América parte hacia el Polo Norte, Peary y Cook, y 2 expediciones parten hacia el Polo Sur, el noruego Amundsen y el inglés Scott. Scott era un capitán cualquiera de la Marina inglesa, no un hombre muy destacado, pero bueno, era frío y enérgico, con un barco llamado Terranova, que va a preparar una expedición hacia el Polo Sur. En esa expedición parten del mes de enero, descansan en Nueva Zelanda y en el Cabo Evans se disponen a pasar el invierno. Eran 30 hombres. ¿Qué hacían allí 30 hombres? Eran gente muy seleccionada y van a transmitir, para entretenerse y además de adquirir sabiduría, van a transmitir sus conocimientos a las otras personas por el día, por las noches sobre todo. ¿Y qué van a hacer? Pues pequeños avances, van a aprender a esquiar todos, a amaestrar perros, lo que viene siendo pues un trabajo de invierno, no solamente estar parado, sino también de formación. Empiezan a avanzar cuando ya se puede y descubren que delante de ellos va el noruego Amundsen, que tiene un campamento 110 kilómetros más cercanos que ellos, y van a empezar la lucha, esa epopeya, esa lucha por ser el primero, noruego Amundsen o Scott. El sol se hace esperar una vez que sale, el día de 1 de noviembre se reparten en diversos grupos y deciden que solamente 5 hombres van a ser los que van a intentar llegar los primeros al Polo Sur. Los ponis, hemos hablado porque ellos, uno de ellos, Scott, había participado, bueno, llegó donde Shackleton, que hemos hablado alguna vez aquí del libro, Sí, de claro. Shackleton. Entonces la salud se va a ir resquebrajando y solamente 5 hombres. Los elegidos, ¿quiénes son? El propio Scott, Bowes, Ed, Wilson y Evans. Entonces, en el Polo Sur va a dejar absolutamente todo anotado. Y solo quedan 150 kilómetros para llegar al sur. Si esto sigue así, no lo conseguiremos. Poco a poco se elevan los ánimos, van avanzando. Dicen que hay días que solamente pueden avanzar 30 kilómetros porque los ponis han fallecido. Por eso Shackleton intentó con perros. Claro. Poco a poco van fallando las fuerzas y se dan cuenta cuando están muy cerquita de que hay un pequeño punto al fondo que es Amundsen, el campamento de Amundsen. Amundsen había llegado antes, y aquel polo que llevaba millones, miles de años sin llegar, en el espacio de 15 días, había sido conquistado por 2 personas. El 18 de enero ellos llegan al Polo Sur y aquí no hay nada que hacer, dice Scott, nada que se diferencie de la atroz monotonía de los últimos días. Y empiezan el regreso, que era tan peligroso como la ida, pero encima ya con la certeza de que no son los primeros, y es ahí donde todo es un descalabro, donde van a luchar contra ese frío invierno, temperaturas de menos 42 grados bajo ceros. Evans fallece el 19 de febrero, poco después fallece Eight, y al final 8 días, aquellos hombres en su tienda de campaña fallecen. Son 8 días donde se dedican a escribir cartas para los seres queridos, y la última carta que escribe va a ser a la nación inglesa. El 12 de noviembre hallan sus cuerpos congelados y todas esas cartas que habían escrito, esos documentos,
allí cavan una fosa y los entierran allí. Bueno, no nos queda tiempo, pero yo quería hacer, aunque solo sea hacemos una alusión a la última epopeya, porque me parece muy interesante. Muchas de las personas que nos ven les suena y les es conocida la figura de Lenin, Sí. claro que sí. Pero lo que seguramente no conozcan muchas personas, como yo por ejemplo, que no la conocía, es la historia del tren sellado. Sí, Merece la pena decir unas no, palabras. una palabrita. Lenin, cuando la Revolución Rusa estalla, en abril del año 1917, Lenin estaba en Suiza, estamos en Primera Guerra Mundial, Suiza era baluarte de la paz, allí había muchas personas, diplomáticos y tal, y Lenin pues pasó por un desapercibido más. No se hospedaba en grandes mansiones ni en hoteles, ¿por qué? Porque se hospedaba con su señora en la casa de un zapatero remendón. Estalla la Revolución Rusa y él tiene que marchar desde Suiza, desde Zúrich, hacia Rusia para esa revolución. Una revolución que ellos se pensaban que era otra cosa. Habían depuesto a los zares, había creado la Duma, pero no era lo que él quería. Entonces recibe esas noticias. Alemania, aparentemente, la revolución había sido hecha a través de las potencias francesas e inglesas, no lo que él quería, y él tiene que acceder con sus personas, con sus hombres de confianza, que habían pasado desapercibidos en Suiza, hacia Rusia. ¿Por dónde van? Pues a través de Alemania. Alemania, pues aparentemente, que era una de las potencias enemistadas con Rusia, pues va a fletar un tren, pero él pide una serie de condiciones. Antes de la necesidad de entrar Estados Unidos en la guerra, pues Alemania tenía que entrar en paz con Rusia y por eso puede partir el tren. Él habla de que Lenin será el enviado de Rusia hacia Rusia, con esas condiciones de que sea un tren donde no se les pida pasaportes, donde tengan esa legalidad de llegar, no sean detenidos al llegar a Rusia. Y entonces, gracias a eso, él hace referencia de que en la Primera Guerra Mundial hubo muchas balas, millones de balas que se dispararon, que fueron efectivas, pero mucho más que esa bala fue el tren que llegó desde Suiza a Alemania a Rusia, llevando a Lenin. A uno dice el proyectil ha lanzado y destruido un imperio mucho mayor que muchas balas. Entonces, al final, pues Lenin llega, no se interesa tanto por saludar a la gente, sino por el Pravda, los periódicos rusos, para ver qué calado había tenido esa revolución. Y él empieza ya desde el primer momento, le suben en lo alto de un tanque, él empieza a dar su primer discurso, es aclamado por el pueblo y las calles tiemblan porque en ese tren habían ido los mayores revolucionarios de la historia que cambiarían por completo la historia del siglo XX. Efectivamente, este es otro de esos momentos sin duda estelares, ciertamente. Hasta aquí, amigos, nuestro programa de hoy. Vamos a terminar, como siempre, pues con un texto de este libro tan interesante, Momentos Estelares de la Humanidad. Escoge, Antonio, un texto para terminar. Está tomado del capítulo que habla del minuto universal de Waterloo. El destino impulsa a los poderosos y a los violentos. Durante años se convierte en el esclavo servil y sumiso de un solo hombre, César, Alejandro Magno, Napoleón, pues ama al hombre elemental, que se asemeja a él, incontenible elemento, pero a veces, en contadísimas ocasiones, a lo largo de todos los tiempos, llevado por un peregrino amor, se echa a los pies de algún indolente. A veces, y en estos son los momentos más asombrosos en la historia universal, el hilo de la fatalidad cae durante una fracción de segundo en unas manos por completo incompetentes. Ante el embate de la responsabilidad que les introduce de lleno en el heroico juego de fuerzas cósmicas, tales hombres, más que afortunados, se sienten estremecidos y casi siempre dejan que el destino se les haya caído encima, se les escape entre las manos temblorosas. Solo, muy rara vez, alguno de ellos, enérgico, enaltece la ocasión y con ella a sí mismo, pues tan solo por un segundo se entrega lo grande al insignificante, y al que desaprovecha ese momento jamás le concede una segunda oportunidad.